Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me están haciendo para participar en este importante seminario. Lo más interesante es que los que me han seguido ya señalaron algunos de los aspectos que me permiten hacer una presentación, espero un poco más rápida para que no estén tan cansados, pero sí entrar con una primera discusión que creo que tenemos que establecer en este seminario. Y nos hemos concentrado en la caracterización de empleo informal a diferencia del clásico sector informal, pero poco también estamos hablando de la construcción de los estados sociales y de los estados de bienestar en nuestra región. Incluir esta variable y sus transformaciones en las últimas décadas nos conduce a tener elementos de mayor explicación para comprender por qué el empleo informal viene creciendo de manera determinante. Primero quiero empezar con un contexto económico y social del país que tiene incidencia directa en las características del empleo en México. Tenemos 30 años de ser una economía abierta que ha fincado su desarrollo en la apertura externa, comercial y financiera, y en la privatización de activos estatales. Estos elementos dan una transformación sustancial a las características del empleo. Una caída del empleo público en los años 80, una crisis generalizada en las pequeñas y medianas empresas que contribuyeron a un crecimiento del sector informal y después del empleo informal. Y a diferencia de otras regiones de América Latina, tenemos países que han crecido dinámicamente en los últimos años, más en el cono sur. México tiene 30 años que viene creciendo a una baja tasa, 1.9% como tasa de crecimiento media anual, lo cual también nos conduce como país a tener una débil creación de empleos y a un crecimiento en estos dos sectores, en el sector informal y en el empleo informal, como aquí claramente ha sido definido. Simplemente para que vean las tasas de variación del PIB desde 2003 a 2012, la relación PIB y PIB per cápita, que sí lo quiero mostrar porque a veces cuando hablamos de América Latina sin conocer estas especificidades, consideramos que si bien se habla mucho del país, tenemos una dinámica de crecimiento similar y no, ha sido un muy bajo crecimiento a raíz del cambio del modelo económico. Un elemento que explica el crecimiento del empleo informal, que es aquel que puede estar en el sector formal, como ya se mencionó, y que no tiene ningún tipo de protección social ni laboral, lo podemos mostrar con la dinámica del empleo de trabajadores permanentes al Instituto Mexicano del Seguro Social. En México tenemos tres grandes instituciones de seguridad social. El IMSS, que cubre al 80% de los trabajadores formales asegurados, el ISSSTE, que cubre a un porcentaje menor, y el ISFAM, que cubre al resto y que son las fuerzas armadas, tanto del área marina como del ejército. Estas son las tres grandes instituciones que brindan la seguridad social clásica, que es atención médica, pensiones, guardería, prestaciones económicas y sociales, prestaciones para vivienda. En México la población económicamente activa viene creciendo a 1.200.000 por año. En el lapso de 16 años, de 19 años, que muestra esta gráfica, haciendo simplemente un promedio simple de creación de empleo, observamos que pasó en el IMSS de 6.218.000 a estábamos en 9 millones, perdón, y pasamos a 16 millones. Si hacemos un promedio simple,
al año se crearon 327,000 empleos formales, aquellos que tienen seguridad social. Si la PEA está creciendo a 1.200.000, consideran ustedes los que están fuera de esta seguridad social, y por eso el incremento tan importante de la informalidad. Yo soy de la perspectiva que para poder analizar la informalidad tenemos que hablar de las unidades económicas, porque si bien Daniel nos hizo un recuento muy interesante de cómo se viene construyendo el concepto, hay un aspecto que también aquí tenemos que discutir. Toda la perspectiva desarrollista, más la perspectiva neoliberal, han considerado al empleo como aquel vinculado al sector manufacturero, con esta idea de que vamos a llegar al pleno empleo. Y las condiciones de la economía mundial nos están ofreciendo el desdibujamiento que tiene el empleo, y nos olvidamos que los seres humanos no llegan al mercado laboral buscando un ingreso, y si les conviene lo aceptan o no. Tienen que vivir de algo, y por eso es importante observar al trabajo en la base y al trabajo en la base de las unidades económicas. Toda esta discusión que nos recordaba Daniel y que nos recordaba Pamela, y la construcción del grupo Delhi, se da en esta perspectiva de la ubicación de las unidades económicas, y por eso se integra al sector de los hogares y se integra a la parte agrícola, y que para nuestros países también es fundamental. Y se integra para observar a quienes están produciendo bienes y servicios, y en el caso de México es muy significativo entenderlo, porque si tenemos una economía que está creciendo poco, tenemos que preguntarnos, primero los mexicanos nos hacemos mucho esta pregunta: ¿cómo está funcionando el mercado interno? ¿Cómo está activándose nuestro mercado interno? Y se activa precisamente por este sector informal. Están generando empleo, están generando ingresos, ocasionalmente emplean asalariados, generalmente no se inscriben en registros oficiales, fiscales ni de seguridad social, porque en México sí tenemos exclusivamente una seguridad social contributiva, y apenas se empiezan a iniciar políticas de corte asistencial para dar una universalización de derechos, pero apenas estamos en ese proceso. No se está incluyendo a las economías subterráneas o a las actividades ilegales. Aquí en México todavía no llegamos a hacer el análisis sobre el impacto que tiene, por ejemplo, narcotráfico en toda esta informalidad. Ese dato todavía nos hace falta medir. Simplemente estamos en la parte de sector informal clásico, y lo vinculamos con lo que ya señalaba Pamela sobre empleos informales en el sector formal, y que esto lo ha ocasionado la misma falta de vigilancia de las autoridades gubernamentales, el permitir que haya un porcentaje importante de trabajadores por honorarios, de trabajadores por actividad precisa, del trabajo en casa, de las empresas outsourcing que han crecido mucho en los últimos años, es lo que conduce a registrar 7 millones de trabajadores formales sin protección laboral y social, y por lo tanto los ubicamos como empleo informal. En México somos 115 millones de personas, y la población mayor de 14 años lo constituye en 85.8, la población menor de 14 son 29 millones. Nuestra población económicamente activa está constituida por 51 millones de personas,
la población no económicamente activa por 34, y aquí también traemos una discusión importante, al menos en el grupo de trabajo de nosotros, porque estamos observando un crecimiento de la población no económicamente activa, fundamentalmente porque la gente no se está acercando ya al mercado laboral y está haciendo algún otro tipo de actividades como posgrados, postdoctorados, en ciertos sectores de la juventud que nos hacen falta, los que tienen acceso, que también son pocos, ¿no? Y en términos de ocupados formales, ya lo mostraba Pamela la información, lo más significativo es que en este momento tenemos un mayor empleo informal que empleo formal. En el empleo informal tenemos 29 millones de personas y en el empleo formal 19.5 millones de personas. Este dato se ha venido trabajando con el INEGI, la medición del empleo informal a partir de la matriz Hussman y del grupo DELI desde el 2010. Nosotros en el grupo de WIGO en México manejamos la información desde esa fecha, y el gobierno no lo hacía porque el anterior presidente, Calderón, su denominación había sido el presidente del empleo, y políticamente no le convenía que se conociera que teníamos un mayor número de informales que de formales, y la cifra oficial se dio a conocer apenas en diciembre del 2011, cuando nosotros ya veníamos observando el grave crecimiento de la informalidad en el país, del empleo informal. No van a tener a lo mejor acceso a la información, el pastel muestra esto, pero es simplemente para que vean cómo a través de la medición de la matriz se puede sacar esta información. Si vemos a los trabajadores subordinados, los informales, los con percepciones no salariales, los empleadores, ahorita les muestro la información más en pastel para que tengan precisión, y cómo sale la cantidad de los 29 millones. Aquí está por su ocupación. Cuenta propia tenemos el 34%, 9 millones de personas. Asalariados informales 13 millones, es la parte más grande. Sin percepción salarial, o sea que tienen algún otro tipo de, perdón, sin percepción salarial, que es aquí donde están todas las actividades familiares, ¿no? Donde participa la familia para la producción de un bien, los empleadores y los que tienen percepciones no salariales, ¿no? Pueden ser de distintas formas el tipo de percepción. Bien, este ha sido el crecimiento que ha tenido el empleo informal desde 2000 hasta la fecha. Aquí se tuvo que hacer series encadenadas porque hubo un cambio en la metodología de la encuesta la encuesta nacional de empleo. Era encuesta nacional de ocupación y después pasó a la encuesta nacional de ocupación y empleo, y hubo un cambio ahí de metodologías y de mediciones, pero ha sido una serie encadenada, nos da esa perspectiva. Ahora, en relación a quiénes y cómo afecta la informalidad, ya Pamela señalaba el hecho de que las mujeres tienen una mayor participación en la informalidad. Yo desde aquí, pero ojo, la parte mayor es las mujeres, el 61%, en un periodo del 2010 a finales del 2012 ha seguido creciendo del 60 al 61%, mientras las formales están del 39,6 al 39, aquí ha disminuido, los informales hombres, y estos son los informales generales. ¿Cómo están en términos de rangos de edad? Llama mucho la atención que es entre los más jóvenes, ¿sí? Pero también va creciendo en los mayores de 60 años. Entonces, esto nos está llevando a varias conclusiones. El país, al igual que muchos de América Latina, está atravesando un proceso de envejecimiento demográfico dinámico. En el 2050, el 25% de la población mexicana va a tener más
de 65 años, pero estamos en el momento de aprovechar el bono demográfico. Los cortes de edad de los jóvenes son ahorita los más dinámicos, pero si tenemos una economía que está creciendo poco, que está muy volcada al sector externo, que tiene abandonada el mercado interno, no tienen los jóvenes las oportunidades que deberían de tener en este momento en términos de educación, de capacitación y de trabajo, ¿no? Y esto lo podemos observar en estas dinámicas de informalidad, y es algunos de los elementos que nos explica también el grado de violencia que tiene el país con los niveles de narcotráfico. En términos de, según la distribución de la población en términos de pobreza, observamos que entre la parte nacional y los adultos mayores se mantiene la dinámica de la pobreza extrema, ¿sí?, que es 10%, pero cuando ya se habla del sector indígena, el 40% de la población indígena está en extrema pobreza. Si nos vamos a la parte de población infantil o de una nueva clasificación que hay en los últimos años sobre la población vulnerable por carencias sociales, también nos está hablando de más de un tercio de la población con estas características. Yo voy a seguir participando el día de mañana y el sábado, donde voy a mostrar más información, y aquí solamente quiero quedarme con algunos elementos que ya nos llevan hacia ubicar el número de hogares con cobertura y sin cobertura de programa. Hay una disminución importante de los sin cobertura de 1992 a 2010, pero nos está señalando que todavía la población, el 20% más pobre, hay un 20% que no tiene ningún tipo de servicios de salud o digo pensión, no, porque solamente son los que tienen trabajo formal. Aquí nos estaríamos refiriendo a atenciones en el ámbito de salud. Y hay muchas mediciones que se han venido realizando. Uno de los programas sociales de mayor difusión en el sexenio anterior es el sistema de protección en salud, cuyo uno de sus componentes es el Seguro Popular. Y se comentó al final del 2012 que estábamos llegando ya a una universalización. Nosotros, con distintas encuestas, la encuesta nacional de ocupación y empleo, con la encuesta de ingresos y gastos, con las mediciones que hace el Coneval, con información de la Secretaría de Salud, nos sigue quedando un 20% de población sin ningún tipo de cobertura. Y lo que sucedió fue una masiva afiliación que se hizo. Entonces, en términos de afiliación, los números salen altos, pero cuando vemos la gente que realmente acude a un servicio de salud es baja, y lo que más ha crecido en los últimos años en el país, y que lo he visto también para el caso de América Latina, es el crecimiento de las farmacias de barrio que tienen un servicio médico muy barato. Y cuando uno en las entrevistas con el sector informal pregunta qué hace en un momento de riesgo de salud, la respuesta que más encontramos fue acudir a esas farmacias, a esos consultorios y obtener ese servicio. Cuando preguntábamos más por qué no iban al servicio de salud, ya sea municipal, estatal o federal, la respuesta siempre fue por los tiempos de espera, ¿no? O sea, si yo llego una urgencia, tiene que ser emergencia para que me atiendan,
pero necesito esperar varios meses y me atiende mejor el de la farmacia de la esquina. Entonces, este elemento sí es importante que lo comentemos. Y en términos también de población mayores de 5 años con pensión o jubilación, en México quizás ustedes conozcan que uno de los programas más exitosos es el de oportunidades, por las evaluaciones que ha tenido, pero atiende a la población, la focaliza a la más pobre, y se otorgan beneficios y subsidios a esta población. Y en los últimos 10 años se instrumentaron algunas pensiones no contributivas, siguiendo el modelo del Distrito Federal, que otorga a los mayores de 68 años una ayuda para alimentación y salud. No se llama pensión universal, sino se llama ayuda para alimentación y salud, y se empezó a generalizar en distintos estados. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que si ya teníamos una heterogeneidad de servicios, una población segmentada, se ha profundizado porque las ayudas son muy diversas. En pesos mexicanos van desde lo que es un salario mínimo, que serían 880 pesos, medio salario mínimo, 880 pesos, que es lo que se da en el Distrito Federal, hasta 250 que se da en el programa Oportunidades. En algunos estados les dan 100 pesos a los adultos mayores. Entonces, esta diversidad de programas que ha abundado en los últimos años ha hecho mucho más complicado establecer un programa integral que cubra al conjunto de la población, y ha, repito, ocasionado una mayor segmentación. Lo mismo que decía Pamela sobre cobertura. Mañana presentaré otras gráficas en términos de deciles de ingreso y coberturas, pero hay una relación estrecha entre los que ganan 1 y hasta 4 salarios mínimos, son los que el 80% están descubiertos, y a medida que el ingreso aumenta, el 60% de los demás altos ingresos son los que están cubiertos, porque tuvo una fuerte presencia la seguridad social contributiva. Y lo mismo sucede con la población mayor de 65 años que cuenta con un ingreso. Los deciles 1 y 2, solamente el 2.8 de los mayores de 65 años cuentan con una ayuda. Esto también me parece importante que ustedes lo observen, porque cuando uno ve las cifras de Chile, en el caso de CEPAL, o las cifras de Argentina y de Uruguay, la cobertura de los mayores de 65 años supera el 80%. Y en nuestra realidad, cuando lo hacemos en términos de deciles, hay una desprotección generalizada. Entonces, los retos que tiene el país son bastantes, y cuando uno se mete a la parte de recomendaciones, uno plantea los siguientes aspectos. Si hubiera una vigilancia adecuada en el país, de que todos los trabajadores del sector formal forzosamente, porque así lo indica la ley, tienen que ser registrados en la Seguridad Social, el nivel de cobertura aumentaría bastante. Por otro lado, estas realidades se vienen dando con modificaciones a nivel federal, como ha sido el reciente cambio de la Ley Federal del Trabajo. Y la reciente Ley Federal del Trabajo, que se aprueba en octubre del 2012, tiene elementos bastante contradictorios. Por un lado, se reconoce el outsourcing, pero por otro lado se reconoce la jornada laboral hasta por 1 hora.
tú vas a reconocer por horas, y si eso lo vinculas con lo que las leyes de seguridad social señalan, las reformas que se hace al IMSS y al ISSSTE aumentan el tiempo de cotización, el tiempo de trabajo. El IMSS solicita 1.250 semanas, lo cuenta por semanas, cerca de 25 años, para que los trabajadores tengan derecho a una pensión mínima garantizada. También estamos incluidos en un sistema de capitalización individual de administración privada que nos arroja en estos momentos focos bastante rojos, porque la densidad de cotización está en 38.8%, muy baja. Entonces muy pocos van a lograr tener una pensión. Pero si el IMSS lo está midiendo en semanas y el ISSSTE está solicitando para una pensión mínima garantizada 30 años de trabajo para los hombres y 28 para las mujeres, si la nueva ley lo que hace es contabilizar por horas, ¿se imaginan ustedes cuántos años requiere un trabajador para lograr una pensión mínima garantizada? Si ahorita con la movilidad laboral que tenemos, la contratación por honorarios, esas 28, 25 años que se pueden calcular para el IMSS se están transformando en 35, 40 años de vida laboral. Si se baja y se empieza a contabilizar por hora, pues muy pocos van a lograr este servicio. Un elemento también en términos de la discusión política importante en estos momentos es que se firmó un pacto entre los tres principales partidos políticos en el país que se llama Pacto por México. Y uno de los elementos que están en este Pacto por México es la construcción de una pensión básica universal. El principio es interesante y también se ha empezado a echar a andar un seguro de vida para madres solteras. En este momento focalizada a los que están en oportunidades, y las propuestas suenan interesantes. El problema es la manera como se quiere instrumentar. La pensión universal básica, no contributiva, se quiere instrumentar como una cuenta individual, y esto resulta muy caro. Al igual que ustedes en México, ha ganado mucho la perspectiva del sector financiero. El sector financiero ha tenido rentabilidad exitosa en los últimos 15 años en el ámbito de las cuentas individuales, y permea mucho a los que están construyendo política pública. Pues estos son como los elementos que a mí me gustaría seguir discutiendo en el seminario. Mañana contarles cómo se viene construyendo la protección social y quienes tienen acceso a salud, y después contarles lo que nosotros hemos hecho en WIGO, con básicamente trabajo cualitativo en 4 ciudades del país, muy contradictorias entre ellas, como es Monterrey, Ciudad de México, Mérida y Oaxaca, y participar con ustedes en este diálogo. Y creo que debemos de incluir no solamente la conceptualización de empleo informal, como muy bien se ha venido realizando, sino también de la construcción de los modelos de bienestar, ¿no? De la participación del Estado social, qué es lo que buscamos, cómo combinar lo contributivo y lo no contributivo, porque al menos en México se piensa que todo sea no contributivo, muy asistencial, y entonces estaríamos en el piso mínimo, porque no se está haciendo nada por incentivar la seguridad social. Bueno, con esto concluyo mi participación esta mañana. Muchas gracias.